Señor y Dios mío, en quien creo, en quien espero y a quien adoro y amo con todo mi corazón. Te doy gracias por haberme creado, redimido y hecho cristiano, por haberme conservado en esta noche. Te ofrezco todos mis pensamientos, palabras, obras y trabajos de este día, a mayor gloria y honra tuya, en penitencia por mis pecados y en sufragio de las almas del purgatorio. Dame, Señor, tu gracia para que pueda servirte fielmente en este día y me vea siempre libre de todo mal y de todo pecado. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munea Barleco, comprometido en nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en los textos del sábado 13 de septiembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa. Bienvenida, Dorita, el Señor la bendiga, y todos los demás hermanos que se esfuerzan por estar en sala, acompañarnos y hacer sus aportes, sus comentarios. Amén. Muchas gracias, Normita. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Entonces nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, nos encontramos aquí nuevamente frente a tu presencia. Primero que todo, mi Rey, dándote las gracias por este maravilloso día que hemos iniciado. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu para que abra nuestros sentidos y lleguemos a entender, a hacer vida tu palabra, Señor, que nos comuniquemos como tú quieres, Señor. Primero que todo, en amor, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Rey. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo el primero, pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Ahorita tiene el Bendito sea el micrófono nombre del cerrado. Señor por siempre. Ay, gracias. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y la tierra, levantar del polvo al desválido, alza de la basura al pobre? Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Amén. Amén. Según del Evangelio según San Lucas,
En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal, porque de lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre la roca. Vino una crecida, arremedió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Señor. Sí, Señor Jesús. Nos vamos a tomar unos segunditos para meditar, para degustar. ¿Qué nos quiere hablar el Señor hoy? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Entonces, están invitados a participar. Celina, muy buenos días, bienvenida, adelante. Gracias, Dorita. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a esos hermanitos que siempre están en la sintonía nuestra con la palabra del Señor. Bueno, hoy a través de las lecturas veo que el Señor nos está indicando de qué manera nosotros aceptamos al Señor. Y un ejemplo hermoso nos lo está dando San Pablo a Timoteo. Qué maravilloso cuando San Pablo siente ese regocijo del Señor, porque él ha entendido de dónde ha salido San Pablo, ese pecador, ese perseguidor, ese aquel que causó tanto daño, pero que llegó a su corazón la presencia del Señor. Lo tocó, lo hizo, como se dice, caer, pero cayó, fue de aquel lugar, de aquel estado en que él se encontraba, porque era un pecado de desconocimiento verdadero de Dios. A nosotros también nos puede pasar lo mismo. Muchas veces tenemos nuestra mente y nuestro corazón en otro lugar. Solamente de palabra hablamos, Señor, estoy aquí, Señor, tú estás conmigo, pero nuestra mente está en otro lado. Y aquí San Pablo, ¿qué nos hace énfasis? Que él fue el primero en sentirse ese salvado por el Señor. Qué maravilloso, porque él cumplió con su palabra. Él lo hizo carne,
Él lo hizo vivencia, Él lo hizo como ese predicador que fue de pueblo en pueblo, de nación en nación, de lugar en lugar. Y todos esos sacrificios que Él hizo por extender la palabra del Señor, se siente tan recompensado que hoy nos invita casualmente a tener esa gratitud hacia el Señor. Él se siente hoy el mejor y el más elegido y salvado por el Señor, porque nos da ejemplo de perseverancia, ejemplo de obediencia, ejemplo de saber seguir al Señor en todo y en cada obra que Él hace, porque es para la gloria de Él. Así el San Pablo lo muestra a través de toda su vida durante la evangelización que Él hizo a los pueblos. Y qué maravilloso también porque el salmista no lo está, como se dice, revelando. Porque decimos, Señor, bendito sea el nombre tuyo por siempre. Qué maravilloso porque cuando nosotros damos gracias a Dios, cuando decimos, Señor, tú me has levantado de donde he caído, he estado en la basura, he estado en esos lugares oscuros. Señor, tú pusiste tus ojos sobre mí o sobre cada uno de nosotros y nos has levantado. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, lo alabamos, lo glorificamos. Y qué maravilloso, porque cuando damos gracias, damos en alabanza. Y decimos, Señor, todo lo que tenemos en nuestras manos, todo lo que hacemos en este día, te lo consagramos a ti que eres nuestro único Señor, Rey y Redentor. Y a través del Santo Evangelio que nos está enseñando hoy el Señor. Aquí hay una reflexión dura y es muy discerniente. Cómo una persona, cuando tiene en su corazón el Señor, cuando atesora su palabra, cuando la procesa, cuando la derrama, siente que de su corazón salen obras maravillosas. ¿Pero por qué? Porque cuando uno está centrado en la voluntad del Señor y lo ha aceptado como su único Salvador, el corazón habla de a quién tenemos, pero también ocurre lo contrario. Muchas veces no sabemos cuando hay esa maldad en el corazón. Quizás las personas, ¿porque tienen ese mal? Porque nunca han escuchado la palabra del Señor, porque no la han seguido, porque nunca se han esforzado por buscarlo. Muchas veces tropiezan y a veces esos tropiezos son los que enseñan a levantarnos, a seguir luchando y empezar a buscar al Señor. Cuando nosotros tenemos esa firmeza en el corazón, somos como esa casa levantada en medio de esta roca sólida y que por más que pase tormentas, por más que pase situaciones, debilidades, problemas, el Señor siempre nos tiende su mano. Nunca nos deja derribar porque nos sentimos sólidos en su confianza. Mientras que aquellos solamente que tienen en oración, pero palabras muy lejanas. Muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué tanto que oramos y las cosas no se nos dan? Es porque todavía nos falta esa perseverancia y esa confianza verdadera en quién es el Señor, el que nos levanta de todo aquello que en el mundo el Señor permite para que nosotros podamos superar y crecer a través de su palabra. Amén. Gracias, Dorita. A su merced, Celina. María Nancy, muy buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Me tocan mucho estas palabras que dice mi Señor a través de San Lucas, del evangelista, que a veces con las palabras decimos Señor, Señor,
pero realmente no amamos, no anhelamos y no hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sí lo tenemos con como parte de nuestras vidas, sí, allá el Señor, en el altar, en el cielo, pero en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿qué atesoramos en nuestro corazón? ¿Qué frutos damos? Eso es a veces como, se parece un poquitico a las relaciones con las personas, en las relaciones interpersonales. Con las palabras decimos una cosa, con nuestros actos y nuestras indiferencias y omisiones y silencios decimos otra, y con nuestras actitudes otra completamente diferente. No hay ser humano perfecto, no lo hay. Y el Señor lo sabe, y eso nos lo recuerda San Pablo. Todos somos pecadores. Y el Señor se apiada de nosotros y nos conoce más que nosotros mismos y pone todo su amor y su misericordia en nosotros. Pero no hay que justificarnos ni quedarnos en eso, de que, ay, que somos pecadores y que por mi culpa, por mi gran culpa, y revolcarnos en ese pecado. No, hay que superarnos cada día, hay que evaluarnos, reconocer y dejar que el Señor nos guíe, nos moldee, porque Él nos ha elegido y aquí nos tiene. Él nos ama, nos amó primero, y lo primero que nos pide, valga la redundancia, es que nos dejemos amar, que nos dejemos amar, y dejándonos amar de Él, vamos a modificar muchas cosas en nuestra vida para bien en las relaciones con los demás, con nosotros mismos y por sobre todo con Dios, que debe ser el primer lugar en nuestra vida. Lo demás es añadidura. Dejemos de desgastarnos por las añadiduras y pongamos al Señor como ese primer lugar en nuestra vida, y todo va a cambiar para bien, empezando por nosotros mismos y reflejado en las relaciones con los demás. Muchas gracias. A su merced, Nancita. Andrea Yanira, adelante. Gracias, Dorita. Buenos días para todos, comunidad. Bueno, a mí el Señor me llama hoy en este día a hacerme una autoevaluación, especialmente personalmente, a cuestionarme cómo está mi formación, cómo me ha ido con todo esto. Entonces, él me llama mucho la atención, digno de crédito y merecedora de total aceptación. ¿Cómo ha sido para mí, digamos, el que yo he hecho aceptar al Señor en mi corazón, y qué es lo que Él ha sembrado en mí para yo poderlo a sí mismo dar a los demás? Es como lo que yo he aprendido y he podido cambiar mi corazón para que asimismo el rebose de lo que yo he crecido en eso, también yo he podido dar a los demás. Me dice que también de lo que habla lo que se siente en el corazón, habla la boca. Entonces también me he puesto a cuestionarme también de las groserías, ¿no? Que muchas personas escucha uno que cuando empiezan a hablar, principalmente en cualquier momento que empiezan a hablar o empezamos a hablar, ya nos conocen y nos identificamos en la forma en que interpretamos cualquier palabra o la decimos. Entonces, de ahí, de ese crecimiento y de esa riqueza que tenemos en nuestro corazón, asimismo nosotros podemos hablar, porque si empezamos a hablar con groserías, de eso mismo también está nuestro corazón lleno. Él dice que nos dignifica de acuerdo a lo que nosotros sentimos con la presencia de Él, con unas cualidades unas cualidades y que Él nos da toda la paciencia para nosotros tener ese cambio y tener esas ganancias, a quien nos llama a ser cristianos de verdad, de esa verdad que Él siempre es. Entonces, tiene toda la paciencia del mundo para que yo tenga ese cambio y para que yo tenga esa riqueza que me pueda llenar para brindar a mi hermano o al que pues esté a mi lado.
También me llama la atención de que cuando yo misma me corrijo o cuando alguien me hace a mí una corrección, yo la tengo que aceptar, pero dependiendo también del discernimiento que el Señor me dé en mi corazón, porque muchas veces a nosotros nos corrigen y lo hacemos como lo entendemos mal, pero digamos, un ejemplo, yo muchas veces corrijo a mi hermana, que ella siempre, lo primero que habla es una grosería. Entonces yo siempre tengo con ella ese mal, o sea, como esa, cuando yo empiezo a corregirla a ella como que se frena y como que cae en cuenta y otra vez, pero siempre se le olvida, o sea, ya es como una costumbre que ya tiene y no tiene en cuenta cuando dice la grosería, ya, bueno, ya cae en cuenta que la embarró, pero ya eso es como algo que ya está alimentando diariamente porque siempre lo está diciendo. Entonces, pues uno tiene que tener la paciencia, digamos en mi caso con ella, porque yo siempre la corrijo y ella siempre, pues ya más disminuidamente lo hace menos frecuente, pero siempre va ahí. Entonces es como, yo digo, esa paciencia también la tiene Dios con nosotros, de que Él siempre, así como pues yo digo, corrijo a mi hermana, entonces así el Señor mucho más tiene la paciencia con nosotros de corregirnos y de tener todo pues el tiempo para tener ese compromiso de corregirme. También, y que cada vez pues eso se va, en algún momento ella va a caer en cuenta y tengo la fe que se va a convertir y va a sentir que cada vez que ella hable pues va a tener en cuenta que va a hacer algo malo, o sea que no es un ejemplo para ella estar hablando lo primero en grosería. Bueno, lo otro que me llama la atención es a tener una educación propia para mí misma y, y que siempre deseo anhelar abrir como ese espacio más para que yo pueda ser cada vez mejor y estar atenta a que lo que edifico va a ser para siempre, no va a ser momentáneo, solo por un momento, sino va a ser como esa casa que uno la construye en cimientos de roca dura, donde sé que pase lo que pase, voy a estar sólida y voy a estar construida en buenos cimientos, en buenas columnas, y que de eso no me voy a arrepentir, de lo que el Señor haga en mí y edifique en mí. Entonces, eso es Dorita y todos mis hermanitos, eso es lo que el Señor me llama, hacer cada vez más, em, aceptar mis errores, pero también enmendarlos, aprender de ellos y no ser con la misma, o sea, estar con el mismo, no cambiar para bien. Amén. Muchas gracias, Andreita. Amparito, buenos días. Adelante. Muy buenos días, hermanitos. Dios me los bendiga. Pues a mí me encanta cuando nos dice y nos ha venido diciendo que el oír es diferente a la escucha. Y dice, escucha mis palabras y ponlas en práctica. Nos invita a escuchar porque nos hace un llamado a guardarnos en su amor, a que nos dejemos en sus brazos, que dejemos que Él nos ha venido diciendo que Él es la esperanza. Y como lo decía Andreita, que esos cimientos, todo lo que hemos venido construyendo, que esos cimientos estén firmes, para nosotros poder ayudar a otros. ¿Por qué? Porque si mis cimientos están tambaleando, si mis cimientos no son buenos, no voy a poder atraer a otros. Porque, como lo decía Andreita, de pronto, si Andreita no corrigiera a su hermana, o si yo no corrijo a mis hijas, entonces lo que estamos dando no es bueno. Es un antitestimonio. Entonces, Él nos invita a vivir en ese amor. No importa cuál sea la dificultad, porque todos los días hay dificultad, tormenta, hay muchas cosas,
en las cuales el Señor siempre nos va a sostener desde que nosotros le hayamos dado todo y hemos puesto en Él nos va a sostener, no importa cuál sea la tormenta. Dice Pablo que Él vino a salvarnos y que el primero es Él. Qué bendición tan grande es que nosotros podamos, a mí se me llena la boca, que de gozo y alegría de poder sentir, de poder vivir esas experiencias con Él. ¿Por qué digo esas experiencias? Porque es que todo eso se vive a diario, se vive en casa. Yo lo vivo aquí en casa, lo vivo con mis compañeras porque aquí se vive ese grupo de intercesión y se escucha y se vive, pero se siente la presencia del Señor y se siente su respuesta. Entonces, este llamado a vivir en su amor hoy definitivamente es hermosísimo porque no importa cómo estés tú en este momento atravesando, no importa. Pero sí importa el amor que tú vas a derramar en cada ser humano que encuentres en la calle, en la casa, donde sea. Si ese amor está cimentado en el Señor, ahí es donde dice, bendito sea el Señor por siempre, porque Él nos da su amor por siempre, lo dijo Andreita, no es un amor instantáneo como nos lo da un hombre que mientras nos conquista, mientras esto, ay, yo te quiero, yo te amo y te alarandeo y de todo, mientras consiguió lo que quiso y adiós pues, se fue. El Señor no, Él es infinito, su amor es grande, grande, que nos está ofreciendo esa salvación, ese camino a la vida eterna, pero no quiere que vayamos solos. Él quiere que nosotros seamos esos discípulos, que demos ese testimonio vivo de Él para poder enamorarlos y arrastrarlos, venir con Él, con ellos a sus pies. Amén, gracias, Dios me la bendiga. Amén, muchísimas gracias. Creo que ya no hay nadie más, ¿cierto? Porque no los estoy viendo en mi pantalla. No hay nadie más pendiente, ¿cierto? Yo no veo a nadie, Dorita. Gracias. Bueno, entonces, recogiendo todo lo que ustedes han dicho, que es tal como yo lo entendí también. Nosotros somos 70% agua, 30% material, lo mismo que el planeta, ¿no? Por eso nos llaman el planeta azul, porque está recubierto de agua y solo un 30% es materia sólida. Aquí en el Santo Evangelio nos habla de todo lo que nosotros reconocemos, recogemos, somos. De lo que se atesora en este corazón, habla la razón, ¿cierto? Amparo lo decía, o Andrea más bien, hablando del vocabulario, y a todos nos pasa. En esta semana contó Lucy casualmente, un día que se machacó un dedo, y la exclamación de ella fue una frase de alabanza. Ay, Dios mío, o algo así. La persona que estaba con ella se asombró. Por eso mismo, porque cuando estamos muy en el mundo, vivimos como vive el mundo. Si el mundo vive mal, pues nosotros también. Cuando ese que nos amó primero, ya sabemos que Él se hace el encontradizo, Él se nos mete por donde sea y se va metiendo en nuestro corazón por medio de alguien, por medio de un video como esto que hacemos nosotros todos los días. Nosotros lo hacemos con el amor y con la convicción
de que a alguien le llegue la palabra de mi Señor, sobre todo a alguien que esté por allá muy lejos, en alguna montaña, que sabe uno en dónde, pero que la tecnología contra la que yo peleo, pero que uso todos los días, peleo es, pero porque me costaba manejarla. Pero esto es una bendición de Dios, porque es una manera donde Él nos puede hablar, extender su palabra, darnos mucho conocimiento, pero sobre todo hacer florecer nuestro amor, que entendamos ese amor como nos lo da Él y que aprendamos a replicar, a hablar, siempre pensando en el que haría mi Jesús en esta situación. Cuando yo estaba hablando del agua, por ejemplo, una edificación, por buenísima que sea, bien con la última tecnología y todo, por decir algo, estaba yo recordando mientras tanto aquí en Bogotá el barrio El Lago, uno de que en su momento fue un barrio muy elegante, hermoso, lindo, pero hace un siglo ese barrio era un lago donde la gente de ese momento se iban a pasar sus fines de semana, llevar su piquete a montarse en balsitas, y había paticos y todo eso, los cachaquitos de la época, todos elegantes y bonitos, pero bueno, como la ciudad va creciendo, creciendo, van buscando cómo construir hasta que, no sé, porque eso sí ya tiene que ver es con los ingenieros, cómo hacen para ir secando, secando ese lago para volverlo luego casas y edificios. Pero el agua no va a dejar de ser agua y siempre va a buscar por dónde meterse, y esa humedad la vamos a tener siempre. Por eso es que se necesita que las casas, las edificaciones tengan mantenimiento, ¿cierto? Que donde va apareciendo una humedad van limpiando, van puliendo, repintando. Así nos pasa a nosotros. Nosotros ya entramos en fe. El Señor nos encontró. Con tropezón o sin tropezón, Él estaba ahí y por algún lado se cuela y se mete. Pero eso no quiere decir que entonces, como ya lo escuchamos, como ya aprendimos, como ya sabemos leer Jesús palabra, como vamos a la Eucaristía todos los domingos, o como tenemos nuestros sacramentos, ya somos santos. No, también lo dijo una de ustedes, santo no es sino el amado del Señor Jesús. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo en constante evolución, en constante movimiento en ese amor, buscando no solo las formas para darlo a conocer de otra manera, porque todos los corazones son diferentes. Hay corazones muy duros, y lo decía también creo que Andrea, o quien lo haya dicho, todos sabemos lo mismo. Nadie sabe esa historia de ese que es tan duro, qué pasado trae. Y aparte de eso, el que lo engendró y el que lo crió. Pero la única certeza que yo sí tengo es que los planes del Señor es que todos sus chinos, como diríamos nosotros hablando de los hijos, todos sus hijos han de llegar allá, al pie suyo, porque para eso le permitió a la amada, a nuestro Señor Jesucristo, hacerse hombre, sentir como nosotros, vencer tentaciones. Todo lo hizo, se llevó el mundo a sus espaldas para, primero que todo, siento yo que es una prueba para que nosotros sepamos que sí se puede. Él lo pudo, nosotros lo podemos en su nombre, con esas ganas todos los santos días, que tenemos tropezones, sí, que tenemos caídas, sí, que tenemos quiebras, sí, que tenemos desamor en este momento. El mundo carece muchísimo, está muy falto de amor, del amor de Dios por medio de nosotros. Las parejas se lastiman terriblemente, se olvidan, desbaratan todo lo que hacen,
y con eso perjudican infortunadamente a los pequeños, a las familias. ¿Cuántas madres hay de rodillas orando por sus hijos y sus hijas cuando son cerraditos, cuando arman y desarman los hogares como quien se cambia de ropa todos los días sin tener conciencia que es la familia de Dios se debe ir construyendo así? Eso no quiere decir que, creo que ayer lo decía yo, mansos pero no mensos. No es que uno se ponga de tapete para que otro lo pise y haga, nos vuelva ropa de trabajo, no. Pero todos sí estamos llamados a enseñarnos, a corregirnos de manera fraterna, porque ese malo, muy malo, que nosotros diríamos malo, muy malo, tiene su corazoncito, de algún lado vino, alguien le mueve el piso, la madre que lo parió, el hijo que lo hizo padre o madre, la pareja que lo enamoró, alguien tiene, algo les mueve sus fibras, por muy tremebundos que sean, y aquellos que también nos pongamos en esa posición de santidad que comandamos con la camándula en la mano, pues somos santos de altar, pues no. Nadie, nadie, porque todos tenemos nuestras fallas, nuestras falencias, nuestras equivocaciones. Pero para eso estamos, para darnos la mano unos con otros en la corrección fraterna, como lo decía Andreita, y la autoevaluación nuestra todos los días. Por eso la invitación que nos debemos hacer nosotros mismos cuando abrimos nuestros ojos, pues dar las gracias porque pudimos abrir los ojos, respiramos ese aire de vida. Y por la noche, si el Señor lo permite, si nos vamos a acostar en nuestra camita, a entregarle las cuentas de lo que hicimos, a valorar y a esa competencia que sea, pero con nosotros mismos, no con el otro, no yo mirando allá qué tiene para hacerlo mejor y es que yo sí sé, es que yo, no, es yo con yo, superándome todos los días, amándome, porque es que si yo no me amo, yo no puedo darle amor al otro, que voy a dar lo que no tengo. Y ese amor, ¿de dónde viene? De arriba, de mi Padre, del que me amó primero. Entonces, cuando aquí en el Santo Evangelio dice, todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó hondo y puso los cimientos sobre roca. Viene una crecida, el río arremete contra aquella casa y no la derriba porque esas bases están sólidas. Esas son las bases que nosotros tenemos que construir todos los días para nosotros, para los nuestros, para nuestros niños y para todo el que nos rodea. Expander esas semillas de amor, como lo hizo el amado cuando estuvo aquí hablando de manera física, porque aquí está entre nosotros. Nosotros en el grupo de oración, en el caso mío los viernes, cuando nosotros llegamos a congregarnos, a abrazarnos, la alegría de volvernos a encontrar, hacemos nuestra oración y nuestra alabanza, nosotros sentimos cómo fluye ese Jesús, cómo viene ese Espíritu, cómo nos abraza, porque nos dejamos, porque nos disponemos en la cotidianidad, pues es igual, debe ser igual. Abriendo el portero de la puerta del edificio donde trabaja, haciendo ese trabajo con amor, la señora del restaurante, el ejecutivo de la empresa, todo el mundo dando lo mejor de sí en el nombre de nuestro Señor, viviendo con Él no solo en la boca, sino en el corazón, en el comportamiento, en todo lo que hacemos cada día. Por decir algo, la gente que maneja el transporte, digo que maneja en el sentido que van y vienen, en el transporte Transmilenio,
que es tan complicado en las horas pico, que se estripan, que se pisan, que los roban, que los abusadorcitos que no faltan por ahí, que andan tocando lo que no deben, todo eso, o sea, ahí, en todos esos momentos, estar invocando el Espíritu de Dios para que sea Él nuestro baluarte, nuestra coraza, y viviendo todos lo mejor posible, sobre todo en las situaciones difíciles, porque cuando uno está bien, pues todo es happy, happy y el mundo es color de rosa, pero cuando las situaciones son pesadas, ahí es cuando más tiene uno que agarrarse a su fe, ahí es donde somos probados en nuestra fe, en cuál es el Dios que creemos, cuál es el Dios que predicamos, cuál es el Dios que amamos y al Dios por el que nos dejamos amar. Es como para mí habló la Sagrada Escritura hoy. Invitamos a Normita a su compartir. Muchísimas gracias. Gracias, Dorita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Fácilmente el texto de hoy nos podría hacer mirar hacia los frutos, Y claro que la palabra de Dios, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 15 nos invita a dar fruto. Pero yo creo que el Evangelio de hoy, la liturgia de hoy, nos invita a mirar no tanto el fruto, sino la tierra en la que está sembrada el árbol. Generalmente nosotros, el ser humano, juzga los frutos. Por sus frutos los conoceréis. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. Entonces, claro, esa frase primera nos hace generalmente poner la mirada en los frutos. Pero el Señor no se detiene ahí. El Señor avanza. Y en la segunda parte nos ayuda a mirar eso. Nos ayuda, nos busca, nos invita a mirar en el fondo del corazón. La casa que está bien cimentada o la casa que está mal cimentada. Está hablando de lo que no se ve, de lo que está oculto, de lo que hay en nuestra historia, de lo que hay en nuestro pasado, de lo que hay en nuestros genes, de lo que hay en nuestra cultura, de lo que hay en nuestra crianza. Por eso también en el Evangelio de Juan capítulo 3, el Señor Jesús le habla a Nicodemo y le dice que hay que nacer de nuevo. O en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que hay que cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Voy a ponerlo de esta manera. Voy a cambiar las palabras para, si quieres dar fruto bueno, necesitas cambiar los cimientos de tu corazón. Si quieres dar fruto bueno, no puedes quedarte con los cimientos que hay. Vengan, una casa después de que se construye, ¿se le pueden cambiar los cimientos? Creo yo que habrá que derribarla para arreglarle los cimientos que estén mal cimentados, valga la Lucas redundancia. 1:26, si no estoy mal. El Señor envía al ángel a la Virgen María. Y el ángel le dice a la Virgen María, vas a concebir un hijo al que pondrás por nombre Jesús. María le pregunta, ¿cómo puede suceder esto si no conozco varón? Debe ser por ahí en el versículo 29, en donde dice, para Dios no hay nada imposible. Y la prueba de que no hay nada imposible la conozco yo. En el año 1984 estaba yo estudiando en el colegio, mi bachillerato en el Colegio Nuevo Kennedy. Hicimos una protesta durante 9 meses, un paro de 9 meses. Y la palabra literal, hicimos un paro de 9 meses. Creo que nadie ha hecho un paro de 9 meses. Nosotros hicimos un paro de 9 meses. Exigiendo al gobierno o al Estado que nos devolvieran un dinero que nos pertenecía al colegio
porque el colegio estaba por caerse, porque las bases del colegio habían sido mal echadas. Los ingenieros que terminaron reconstruyendo el colegio no lo reconstruyeron en realidad, no tumbaron un solo ladrillo, pero lograron hacer algo extraordinario. Y fue que colocaron 2 columnas por debajo del colegio, que era un colegio de 3 pisos. No sé, tiene un largo más o menos, ese bloque tiene un largo de, calculo, unos 80 metros por unos 30 o 40 metros de ancho. Y a lo largo de ese colegio, por debajo, sin tumbar un solo ladrillo, le colocaron 2 columnas de punta a punta. También yo recuerdo cuando yo estaba muy niño, que aquí en Bogotá, no me acuerdo cuál fue el edificio, que levantaron y lo corrieron. Con El Seguro Social, la 30 con... Con Caracas tal vez. Recom se llama, se llamaba. Levantaron ese edificio y lo trasladaron, lo transportaron de un lado a otro, no sé cuál sería el motivo. Miren, para el ser humano hay muchas cosas que son imposibles. Para el ser humano, para Dios no hay nada imposible. Y creo que lo que el Señor nos está hablando hoy es de eso, que nosotros creemos que en el ser humano es imposible cambiar. De esas cosas que nosotros decimos, no, yo no puedo, yo no, o yo no puedo perdonar, o yo no puedo dejar de fumar, o yo no puedo dejar de tomar, o yo no puedo dejar de odiar. Bueno, el Señor creo que nos está invitando, sí, a discernir lo que hay en el corazón. ¿Y cómo lo podemos discernir? Pues a través de lo que aflora en nuestras vidas. Desde principio de año venimos trabajando un tema bien importante. Creo que fue San Ignacio de Loyola que dijo, cuanto más me conozco a mí mismo, más conozco a Dios. Claro, y en el tema de hoy, si yo me conozco y si me doy cuenta de mis barreras, de mis impedimentos, de mis ataduras, si a través de lo que yo vivo me doy cuenta de lo que yo tengo en el corazón sembrado, que a lo mejor no lo sembré yo, que a lo mejor fue sembrado por mi familia, por mi cultura, como les decía hace un momento, pero si logro descubrir lo que hay allá en lo profundo de mi corazón, en la raíz de mi corazón, en la tierra de mi corazón, en lo oculto de mi corazón, entonces voy a poder entender por qué actúo así, por qué hablo así, por qué me comporto así. Ojo, no estoy justificando el pecado. Hay personas que utilizan esto mismo que estoy diciendo para justificar el pecado, no para justificar al pecador. Yo estaría justificando al pecador, más no el pecado. Es decir, lo que estoy diciendo es que para Dios no es imposible cambiarnos desde lo más profundo, sanarnos desde lo más profundo que hay en nuestros corazones. Es que a veces somos demasiado epidérmicos, a veces somos demasiado externos, a veces somos demasiado aparentes. Cambiamos cosas de afuera, pero no cambian cosas de adentro, del fondo. La otra es que nos encanta juzgar los frutos de los demás. Nos encanta mirar, señalar, condenar los frutos de los demás. Ah, es que este es así, y esta es así, y ta, y ta, y ta, y ta, y vamos señalando. Pues eso mismo denota lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros somos tan atrevidos de juzgar a los demás, eso denota lo que hay en mi corazón. Odio, rencor, resentimiento, envidia, celos, partidismo, rivalidades y un montón de cosas. Entonces, siento que la invitación que el Señor nos hace hoy es esa. Procuremos discernir lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón a través de nuestros frutos. Nuestros frutos nos ayudan a descubrir qué hay en lo oculto y pongámosle al Señor eso que hay en lo oculto para que sea el Señor quien lo sane, lo cambie, lo transforme, haga de nosotros hombres nuevos, con corazones nuevos, con mentes nuevas.
Y a medida que vamos caminando en el Señor, porque es que la frase que aparece en el Evangelio hoy es lapidaria, ¿no? No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Como quien dice, usted lo que es. Miren lo que dice la sociedad. La sociedad dice, árbol que nace torcido no se endereza jamás. La sociedad dice, eso el que es, lo es, punto. Y ahorita de pronto podría tener ahí unos 10 refranes más que nos podrían ayudar. Después del ojo afuera ya no hay Santa Lucía que va. O sea, y son frases lapidarias que condenan a las personas. ¿Y acaso nosotros no somos testigos de que hay personas que sí han podido cambiar? No somos testigos de personas que cuando las conocimos eran malas y hacían cosas malas y ahora hacen cosas buenas, por lo tanto tienen un corazón bueno. Entonces hay que tener cuidado con lo que dicen, con lo que dice el Evangelio, ¿no? Con lo que dice la palabra de Dios. No lo podemos interpretar así como a la carrera. Podemos utilizar la primera parte del Evangelio para acusar a los demás, para juzgar y para condenar a los demás. O podemos utilizar la segunda parte del Evangelio para que nuestra oración vaya mucho más al fondo al fondo de mi propia vida, porque pues, querer cambiar a los demás es fácil, pero querer cambiar uno, qué difícil. Y Pablo lo que está diciendo en la primera lectura es eso, de alguna manera es eso lo que está diciendo, aunque también en lo que dice Pablo queda un pequeño rezago de lo que hay en el fondo de su corazón. Querido hermano, le está diciendo a Timoteo, es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. O sea, para cambiar lo que había en lo más profundo de nuestro corazón. Lo que el mundo, la historia, la cultura, las costumbres habían sembrado en nosotros, Dios lo puede cambiar. Dice, y yo soy el primero. No se está refiriendo en el aspecto cronológico. No está diciendo que él fue el primero en ser salvado. No. Él está diciendo que él es el primero que reconoce en sí mismo el poder que tiene Dios para cambiar a una persona. Dice, y yo soy el primero. Pero por eso precisamente se compadeció de mí. Pues este mismo Pablo que está escribiendo esto es el que sabe, el mismo que escribió que en donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Este mismo fue el que escribió por allá en Romanos capítulo 7, verso 15. No entiendo lo que me pasa, porque queriendo hacer el bien que quiero, termino haciendo el mal que no quiero. O sea, él conocía sus frutos. Él sabía lo que él a través de sus frutos había aprendido a conocerse a sí mismo. Miren, ¿cómo se sabe lo que hay en una persona? Ustedes ya lo dijeron con otras palabras. En los momentos más difíciles, en los momentos más críticos. Cuando el barco se está hundiendo, es que se sabe lo que hay en el corazón de una persona. Cuando el avión se está cayendo, es lo que se sabe, con lo que ahí se descubre lo que hay en el fondo del corazón de esa persona. Cuando la familia está en crisis, cuando la comunidad está en crisis, cuando la iglesia está en crisis, ahí se sabe quiénes somos realmente. Y se sabe, y ahí nos damos cuenta si hay gente sincera o gente hipócrita. Si hay gente por conveniencia, por apariencia, o si están de corazón ahí. Cuando vienen las dificultades en el hogar, en la pareja, en el matrimonio, ahí se sabe quién es quién. El primero que pele el cobre, ese era el que menos amaba. Ese era el que menos estaba dispuesto realmente a entregar su vida. Que lo que dijo en el altar, lo dijo por cumplimiento. Ese que pele el cobre, ese que quiera abrirse del parche, ese que quiera sacar el cuerpo. Ahí se nota. En las sociedades, en las empresas, en los negocios, ahí se nota.
¿Qué es lo que hay en el fondo del corazón? Entonces dice Pablo, yo soy el primero, pero por esto precisamente se compadeció de mí. Claro, Pablo reconoce sus frutos. Pablo reconoce que él participó de la muerte de Esteban. Pablo reconoce lo iracundo que es, lo sanguinario que es, lo colérico que es. Pablo lo reconoce. Para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase su paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en él. En otras palabras, Pablo está diciendo, si Dios fue capaz de cambiar mis cimientos, si Dios fue capaz de cambiar mis raíces, no va a ser imposible para él cambiar los corazones de ustedes. Hay personas que se creen tan buenas y tan santas que ya desistieron, ya dijeron, no, fulano de tal no cambia, no, eso fulana de tal no cambia, no, eso ni para qué perdemos el tiempo ahí llorando. Y también dicen, ay, el Señor dice que no le tiren las perlas a los cerdos, entonces eso ni para qué oramos por fulano de tal no va a cambiar, fulana de tal no va a cambiar. Con razón Dios no ha escuchado tu oración. Si es que lo que hay en tu corazón es un vacío de fe, es una ausencia de fe. Pero si tuvieras más fe, a lo mejor ya el Señor hubiera cambiado, hubiera tocado la vida, el corazón, la base, el cimiento, la raíz de esa persona. Y para que me convirtiera en modelo de los que han de creer en él y tener vida eterna. Y mire lo que dice Pablo terminando. Cuidado, cuidado, porque es que hay personas que sacan pecho, orgullositas, y dicen, no, yo soy bueno, yo soy muy bueno. Si ustedes fueran como yo, si ustedes fueran tan santos como yo, tan buenos como yo, cuidado. Cuidado que el que sube como palma cae como coco. Dice la palabra en Santiago que el que se enorgullece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pablo termina diciendo este trocito de la lectura, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. O sea, el santo es Él, el bueno es Él y el perfecto es Él. De nosotros los seres humanos siempre se puede esperar que peleemos el cobre. Y como se lo decía la semana pasada de los hermanitos del grupo de Arborizadora, y como ayer lo decía y como hoy se lo repito, no esperemos nada de nadie. Nos equivocamos cuando esperamos algo de los demás. Podemos esperar lo peor, eso sí lo podemos esperar. Podemos esperar lo peor, pero quedarnos esperando lo mejor, a lo mejor ahí nos quedamos perdiendo el tiempo. Y en cuanto a nosotros mismos, busquemos revisar bien qué hay aquí adentro, en lo profundo del corazón de cada uno, y pongámosle eso al Señor, humildemente. No con complejos, no con dudas ni con miedos. No, mira, Señor, lo que yo soy, como reacciono y como hago las cosas, hablan de mí. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor, y te pido que me cambies desde lo más profundo. Cámbiame desde las entrañas, cámbiame desde mi historia, cámbiame, Señor, desde mi cultura, cámbiame desde mi crianza, cámbiame, Señor, desde todo lo que guardé en mi corazón desde mi niñez. Sáname desde ahí, límpiame desde ahí, transfórmame desde ahí, y entonces mi vida será distinta. Creo que es en el libro de Jeremías que dice, conviérteme y me convertiré. Conviérteme y me convertiré. Entonces en el Salmo se le termina dando toda la gloria a Dios, porque Él sí es santo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Desde la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Él es el Todopoderoso. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro? Esta frase por ahí alguna comunidad se la acuñó, pero en realidad la frase no dice quién como Dios, nadie como Dios, aunque ese texto está también en Judas, verso 9. Aquí dice, ¿quién como el Señor, Dios nuestro, que se abaja para mirar, se abaja, se achica, se abaja al fondo del corazón nuestro?
al cielo y a la tierra. Levanta del polvo al desvalido, levanta de esa miseria que hay en lo profundo de nuestro corazón, nos levanta, de esa pobreza, de esa escasez, de ese vacío, de esas heridas, de esos miedos, nos levanta. Alza de la basura al pobre, alza de la basura al pobre. Que el Señor nos haga misericordiosos, que el Señor nos haga compasivos, comenzando por nosotros mismos. Que Dios me los bendiga. Amén, Normita, muchas gracias. Amado Señor, agradecemos infinitamente tu amor perfecto, mi Rey. Gracias por el anhelo que colocas en nuestro corazón para este encuentro todos los días, para hablarnos de manera personal a cada uno, mi Señor. Que tu preciosa palabra se siembre, que pase de los sentidos a nuestro corazón, Señor. Que aprendamos a amarte, a vivirte como tú lo hiciste, lo haces todos los días con nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nuestros corazones a todo momento y a todo lugar sean llenos del Espíritu Santo, de amor, de gozo, de paz y alegría, y así tener nuestra transformación interior y ser reflejo de vida. Amén. Para que lo que hable nuestro corazón rebose, para que lo que rebose nuestro corazón hable nuestra boca y tengamos esas cualidades y comportamientos que el Señor después nos dignifica si nosotros los llevamos a nosotros mismos principalmente y luego a nuestros hermanos. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo seamos como Pablo, que sea Él el que nosotros los primeros que nos dejemos transformar para que otros se puedan transformar a través de nosotros. Amén. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. Amén. El Señor en su amor grande, perfecto y misericordioso nos regala su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por este compartir. Les seguimos invitando a nuestros grupos presenciales todos los días, lunes a sábado, que nos reunimos dentro de la ciudad de Bogotá y fuera de la ciudad de Bogotá. Tenemos diferentes lugares, diferentes horarios para que busquen el que mejor se les adecue. Los lunes estamos en Subia y Fusagasugá, el martes está pendiente, pero también hay reuniones, miércoles en San Cristóbal Sur, jueves en Castilla, viernes Arborizadora Alta y Bosa y los sábados en el norte. Están todos cordialmente invitados. También a las 3 de la tarde, todos los días que hacemos nuestro Santo Rosario con una intención diferente cada día, y a quienes quieren y pueden hacer sus ofrendas económicas, les damos las gracias. Que el Señor les multiplique grandemente su generosidad. En este tiempo los estamos invitando al campamento juvenil que será próximo 4 y 5 de octubre en la hacienda Cachipay. La
ofrenda para este retiro es de 200.000 pesos y tenemos 2 números de contacto donde pueden llamar a inscribir a los niños o preguntar pues cualquier cosa que necesiten saber a este respecto, que es el 300-677, el 3027 y el 304-583-7111. Entonces, están cordialmente invitados los muchachos. Les damos las gracias por su compañía, por su perseverancia a esta hora del encuentro. Y Dios mediante nos encontramos a las 3 de la tarde. Gracias, Dorita. Eli,